Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este segundo bloque. Como sabemos, el primer bloque que tuvimos haciendo una brevísima recapitulación trató sobre mitología y filosofía y nos enseñó en gran escala o a grosso modo cómo poder encontrar herramientas de diferentes tipos a través de los cuentos, de las narraciones, a través de entender cómo el ser humano puede encontrar disciplina desde las pequeñas a las grandes cosas, ¿no? Y eso nos fue a través de una temática de las historias, de los mitos, de las narraciones como los derviches. Con eso encerramos el primer bloque, que nos duró más o menos 2 meses, y ahora este segundo bloque que se abre y ya no hablará tanto sobre las narraciones, ¿no? Porque si el anterior se llamó mitos y filosofías de la disciplina, este segundo bloque se llama de la caída a la corona, un movimiento de caída para una nueva elevación, para encontrar nuestro verdadero yo. Vamos a ir desarrollándolo a lo largo de 6 semanas, ¿ya? O 2 meses. Hola Johnny, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches con todo. Buenas Buenas noches. noches. Les explico. Esta son Ernesto, dos. Sí, Ernesto, Fernando. perdón, disculpa, tal vez hay una manera de agrandar toda la pantalla que tengas, Un poco. El problema es que cuando lo agrando, a ver, déjame ver aquí. Tengo que salir. porque aparece esa barra de tareas que no es necesario que la veamos. Puede Sí, permitir que la imagen sí, sea sí. más amplia. Ahora ya lo tengo aquí. Y ahora sí. Es posible, nada más. Sí, ahí ya. Ahí está, perfecto. Ya. Genial, gracias. Nada, de nada. Esta estructura funciona más o menos así. En estos 2 meses tendremos la primera, segunda y tercera semana del mes de reunión. La última semana la destinaremos a organizaciones internas. Viene el segundo mes, tendremos la cuarta, quinta, sexta reunión y la última semana del mes de receso. Así como estamos acostumbrados a hacer esa pequeña pausa que nos permite organizar temas, hacer algunas reuniones internas, ¿no? Entonces, a lo largo de febrero y marzo tendremos 6 reuniones formativas en las que vamos a tratar este tema. Ustedes irán entendiendo de qué se trata este gran tema a lo largo de cada reunión, pero sobre todo, si lo podemos resumir en una frase, es de encontrar cómo nosotros venimos de muy lejos como humanidad, cómo hemos pasado por tantas pruebas y hacia dónde nos dirigimos, hacia algo mucho mayor de lo que creemos. Por eso es que esta primera reunión se llama Los exiliados de Capela. Para algunos puede ser un tema familiar o ya conocido, pero para mucha gente, mismo para aquellos que estudian y conocen un poco de el esoterismo, la metafísica, resulta un tema un poco desconocido. Por lo tanto, lo vamos a desarrollar aquí de una forma bastante sencilla, pero introductoria, porque hay literatura sobre esto y esto abre campo para aprender mucho más, ¿no? Aquí podemos ver en esta primera imagen, no sé si lo consiguen todos ver, que al parecer de un lugar muy lejano está bajando a un mundo inicial, no voy a decir primitivo, pero muy básico y rústico, algunas, algunos seres aparentemente más elevados. Es de esto de lo que nos habla esta narración esotérica que nos explica sobre los capelinos. Y ahí nosotros vamos. ¿Están viendo esta segunda No diapositiva? somos hijos de la sala, ¿Sí? Con la caballeros del constelación. pueblo. Eso. Recuperando nuestra identidad estelar. Nosotros no somos hijos del azar, sino herederos de las estrellas. Lo que vemos ahí, en este plano tan bonito, es la constelación de Auriga o el cochero. Y esa estrella amarilla, la más brillante, es la estrella de Capella o el carnero, ¿no? Cuando uno lo ve,
después les muestro en una imagen que busque por ahí. Esta constelación, la constelación siempre representa una imagen, ¿no? Si ustedes pudieran ver, es un hombre sentado y aquí en su espalda lleva un carnero cargando, ¿no? Ya la mitología, la astronomía, la mitología griega nos habla que este cochero representa varios, en varios mitos aparecen unos cocheros, ¿no? El áuriga, aquel que dirige los carros donde tienen los caballos, y hay algunos mitos que se vinculan a esta constelación. Sin embargo, la figura de este cochero termina siendo elevada a los cielos, ¿no? Por alguna especie de premio como los dioses griegos suelen hacer y lo inmortalizan. Pero en sus espaldas lleva una cabra, la capela, ¿no? La lleva cargando. Hay una cosa bien interesante. Platón, por ejemplo, nos dice que la importancia del cochero, aquel que lleva a los caballos, nos habla que hay un cochero que tiene un carruaje en la que lleva unos caballos negros y unos caballos blancos. Los caballos negros representan las emociones pesadas, los vicios, los deseos que nos jalan, las pasiones, y los caballos blancos son las virtudes, la nobleza, las cosas positivas, y que nosotros debemos darle importancia a ese cochero interior para ver cómo va a guiarlos, cómo va a mantener el equilibrio y cómo va a hacer que prepondere, que salga al frente el camino de los caballos blancos, ¿no? Por eso esta constelación es muy bonita en su representación, pero no vamos a entrar en ella en este momento porque ya hemos usado analogías sobre el carruaje, sobre las virtudes, los caballos. No sé si recuerdan de la reunión pasada, como lo mencionaba Gurdjieff, ¿no? Como la misma Blavatsky también usa un poco de esta analogía de los cocheros, del cochero y del caballo y del carruaje. Sin embargo, lo que nos llama la atención para esta reunión es esa estrella brillante que está ahí, el carnero, la cabra, ¿no? Capela en griego. Y es que había una cabra, la cabra maltea, que es la que permite que el dios Zeus, cuando era muy pequeño, y está oculto para no sufrir frente a la brutalidad de su padre, ¿no? Que se comía a sus hijos. Él es criado en una caverna cuando es infante y hay una cabra que lo amamanta y lo instruye. Y es la cabra maltea. Entonces, en honor a esta cabra, es que en la mitología ponen a esta estrella. Y esta estrella de Capella, fuera de cuestiones astronómicas o mitológicas, dentro de un esoterismo más profundo, nos narra una cosa más real, ya no tan astronómica, sino que es el qué, en que nosotros tenemos un lazo muy importante con los seres que habitaron y que habitan un planeta que orbita a esta estrella, lejos, pero es otra humanidad, ¿no? Les leo un pequeño texto. Legionarios, hoy no nos reunimos para analizar una historia ajena, sino para desenterrar una memoria que palpita en nuestro propio ADN. Durante siglos, el mundo les ha enseñado a mirar al suelo, a creer que somos solo producto de una evolución biológica azarosa. Pero hoy en Legión Azul vamos a mirar hacia la constelación de Auriga, hacia la estrella Alfa Aurigae, conocida como Capella, esa estrella que nosotros estamos viendo. Ella se encuentra, eh, ustedes ven las tres Marías en el cielo. Un día que vean a las tres Marías, ese es el cinturón de Orión, de una constelación cuyas tres Marías son su cinturón. Si ustedes le trazan una diagonal un poquito a la derecha y suben, ahí luego encimita van a encontrar a la constelación de Auriga y la más brillante que ustedes vean arriba de las tres Marías, un poquito más, esa es la estrella de Capella. Para entender por qué el mundo hoy parece estar rompiéndose, primero debemos entender por qué caímos aquí. No somos víctimas del azar, somos los herederos de una aristocracia del espíritu que perdió su hogar por su propia soberbia. Esta sesión es el primer paso para recuperar nuestra soberanía. No vamos a estudiar historia externa, vamos a recuperar una identidad que el ruido del mundo nos obligó a olvidar.
Entonces, como les había dicho, a partir de este tipo de reuniones, vamos a recuperar un poco la memoria del pasado y proyectarla hacia el futuro. Es un tipo de reuniones que cae muy bien para entender procesos evolutivos muy violentos y agitados como los que vivimos. Hace pocos días estalló la guerra entre Irán y Estados Unidos y vivimos todos los días con esa idea. ¿Será que viene la Tercera Guerra Mundial? Nos preguntamos hace siglos, ¿será que estamos en los últimos tiempos? ¿Será que viene el apocalipsis? ¿Será que ya llega el momento? ¿Por qué siempre estamos en esa constante expectativa y sensación de que los tiempos están o acabando o mudando? Entender esta pasada historia de lo que sucedió con estos capelinos, como le llaman a los habitantes de un planeta que orbitaba la estrella Capella, nos va a hacer entender también los tiempos actuales que nosotros vivimos. De ahí que sea importante hacer esta relación. Pero antes, quiero que entendamos brevemente los objetivos de la reunión de hoy. Son tres, ¿ok? Si apuntamos nuestra brújula espiritual para saber qué es lo que vamos a aprender tres cosas. La primera, entender nuestro origen cósmico para dejar de vernos como víctima del azar biológico y reconocernos como entidades en un proceso de aprendizaje milenario. O sea, no somos apenas, y ya los otros lo creemos hace mucho tiempo, como legionarios relacionados a un conocimiento un poco más trascendente, ¿no? Mucha gente aún cree que somos producto del azar, de polvo cósmico que se mezcló, que la explosión de las estrellas, y, salió el ser humano. No, nosotros ya entendemos muy bien que somos algo que viene de mucho más allá y que no somos apenas una cuestión biológica, sino que tenemos una trascendencia espiritual. Segundo punto, vamos a identificar los atavismos de soberbia e intelecto frío que arrastramos desde Capella para transmutarlos en una inteligencia gobernada por el amor. Atavismos son recuerdos de vidas pasadas, muy antiguos, ¿no? Y vamos a identificar ciertas características muy antiguas de esta narración, de esta experiencia que les voy a contar en breve, ¿no? Que nos vincula de alguna forma con los capelinos, de bastante forma y por qué todavía arrastramos ciertas características negativas. Y tercero, aceptar nuestra misión en la tierra de regeneración, entendiendo que nuestra permanencia aquí depende de nuestra capacidad de servir y elevar nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, esos son los tres objetivos que vamos a entender hoy. Ahora empecemos con la narración sobre Capella. Vamos a llamar Capella al planeta que orbitaba a esta estrella brillante que vimos en el primer slide. ¿Ok? Les leo. Imaginemos por un momento a Capella, a este planeta, hace milenios. En sus mundos circundantes floreció una humanidad que nos aventajaba por eones, estaba mucho más adelantada que nuestra Tierra actual. Ellos habían conquistado la materia, poseían una tecnología divina y habían erradicado el dolor físico. Ellos estaban avanzadísimos, uf, muchísimo más que nosotros. Esa imagen que está ahí es apenas alusiva. Pero imagínense un lugar donde la tecnología, la ciencia, la erradicación de las enfermedades, todo estuviera en unos niveles altísimos de progreso. ¿Mm? Sin embargo, aquí yace la raíz de la caída. Alcanzaron la cima de la ciencia, pero se congelaron en la base moral. El intelecto creció como un gigante, mientras que el corazón se endureció como el diamante. Hubo una soberbia, una arrogancia intelectual que a ellos, por más avanzados que estuvieran, les empezó a endurecer el corazón, ¿no? Les empezó a generar una distancia entre todo lo que habían avanzado como sociedad, pero su interior, su progreso moral, su capacidad de conectarse con lo divino, de conectarse con la vibración del amor, se iba quedando para atrás. ¿Ok? Recordemos que los planetas son seres vivos, macroorganismos en evolución y nosotros somos como sus células. En varios momentos hemos hablado de esto. La Tierra también lo es. Es un gran ser vivo y todos los que habitamos encima de ella somos como sus células. Entonces la Tierra
en algún momento también da sus pasos evolutivos. Ella evoluciona y con ella arrastra todo lo que está en su superficie, ¿no? En su superficie física y en sus planos mentales, astrales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ella da de tiempos en tiempos un salto evolutivo, su frecuencia vibratoria se eleva y arrastra a todos los que estamos en ella. Aquellos que no se adaptan a esta mudanza, simplemente por una cuestión de afinidad vibratoria, ya no pueden encarnar ahí. Durante muchos eones, durante mucho tiempo, los seres que viven en este plan, en todos los planetas, van acomodándose, acomodándose, pero de tiempos en tiempos hay un salto más profundo y ahí es donde grandes grupos ya no consiguen acompañar. Eso sucedió en Capella. Capella, como entidad cósmica, como planeta, se preparaba para una transición de guardia, se preparaba para este salto evolutivo. El planeta estaba lista para graduarse hacia un estado de luz pura, donde el orgullo y el egoísmo ya no podían respirar. Aquí aparece el concepto real del juicio final. No fue un tribunal castigador, no fue un Dios que dijo, no, ustedes no van a continuar aquí, sino una imposibilidad vibratoria. Así como el aceite no puede mezclarse con el agua, aquellas almas que persistieron en el desprecio por la ley del amor, aquellos espíritus pesados, densos, egoístas, que a pesar de muchas encarnaciones en ese planeta no conseguían elevar su conciencia, no conseguían vibrar en el amor, no conseguían alinearse con los nuevos patrones vibratorios del planeta, ya no tenían, una vez que desencarnaban, ya no tenían más cómo volver a encarnar en ese planeta. Entonces, lo podemos llamar de juicio final, de apocalipsis, de lo que querramos llamarlo. Pero ese es el momento que las religiones siempre apuntan, que los sistemas filosóficos y esotéricos siempre apuntan. Todos los planetas llegan a un punto en que dan esos saltos y la humanidad o las mónadas o las oleadas de vida que viven ahí no han conseguido acompañar a pesar de varias encarnaciones, ya no consiguen, simplemente una vez que desencarnan, ya les es imposible volver a encarnar ahí. ¿Y qué sucede? ¿Será que se quedan en el aire? No. Ahí que viene el exilio, ¿ok? Pero antes de hablar de esto, una pregunta muy rápida. ¿Has sentido una nostalgia profunda por un lugar que no conoces? Esa sensación de que tu sensibilidad no encaja en la tosquedad de este mundo. Les pregunto así, pregunta relámpago, ¿no? Si en algún momento ustedes han tenido esa sensación de que, pucha, no me conecto, el mundo, no sé, siento que hay algo mejor, siento que no soy de aquí, por último. No soy de aquí. ¿Quién dijo Vicky? No, no, Lalo. Ay, ya. Vicky es de Venus, creo. A ver, ¿a alguien le ha sucedido? No sé. Pueden responder muy breve, aquí tenemos un par de minutitos. Yo, Ernesto, toda mi vida he sentido una cosa similar. En realidad, y eso no es porque me crea marciano ni nada por el estilo, sino que he sentido más que nada en lo, ¿cómo te diría? En el plano no tanto emocional, quizás en ese algo que todos tenemos, que sentimos que es algo tal vez intuitivo, que viene algo por encima de la simple emoción. Todos lo tenemos eso. Es en ese nivel en donde yo he experimentado siempre esa sensación de que no solo yo, sino he pensado y desde muy pequeño he tenido esa idea de que todos los seres humanos somos como unos inquilinos mm, temporales de este mundo y no por el hecho de que vayamos a morir, que es una realidad indiscutible, incontrovertible, la muerte física, sino que más bien he sentido que somos como unos habitantes del universo y que en esta oportunidad pues nos ha tocado alquilar, ser inquilinos momentáneamente de este mundo. Y yo creo que hemos sido inquilinos conforme fui estudiando y me fueron explicando muchas cosas desde muy joven.
fui investigando también, pues sobre todo me las explicaron muy bien. Sí, yo creo que hay eso, hay esa, particularmente yo siempre he sentido esa sensación de que todos los seres humanos acá somos como unos inquilinos y que estamos de momento de paso, nada más. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Sí, realmente a veces da esa sensación como que es un extranjero aquí, ¿no? ¿Alguien más que me pueda responder? No sé, Iván, tal vez, que hace tiempo no lo escuchamos. ¿Estás ahí, Iván? No, como siempre estaba hablando con el micrófono apagado. Es- a- Así de extraterrestre soy. O sea, sí, sí me ha pasado. Bueno, te cuento que yo justamente llegué a Legión Azul explorando eso, ¿no? De hecho, me topé mucho con el tema índigo. De hecho, me acuerdo que tú tenías una especie de nick o de nombre que era índigo, no sé cuánto. Y creo que por ahí Eso, hicimos Índigo. clic, conversamos y tú me terminaste invitando acá a Legión Azul, ¿no? Pero justamente mi aterrizaje en Legión Azul se debe a esa búsqueda de, oye, no encajo acá, ¿dónde podría, qué soy, ¿no? Una cosa así, en búsqueda de respuestas y todo eso. Sí me ha pasado, obviamente, ¿no? Y justamente es la etapa en la que terminé llegando a Legión Azul, te conocí a ti y terminé llegando a Legión Azul. Sí, Ah, qué chévere. Sí, pues creo que a todos nos ha pasado ese estar dislocados, ¿no? Sentirnos fuera un poco y tal vez eso es lo que nos trae a Legión, a buscar respuestas, ¿no? bueno. Bueno, ¿alguien más que quiera, que pueda respondernos? No sé, tal vez tú, Katz, aunque creo que está ocupada. Le quiere- Hola, Hola, yo creo Katz. que sí me ha pasado, creo que en varios momentos me ha pasado, pero creo que he logrado vivir bien de acuerdo a a mi forma de pensar, entonces no buscar mucho la aprobación, sino mantenerme como de acuerdo a como yo veo la vida, ¿no? O sea, sobre eso. No, no me siento como ajena, ¿no? A las cosas ni nada, sino que como que comparto, ¿no? El espacio, el tiempo con quien está a mi alrededor y busco afinidades, ¿no? Claro, sin No, dejar que esto no me te pese siento tan mucho. apartada ni tan involucrada, en todo caso. Ujú. Muchas gracias, Kat. Sí, es muy práctico que mismo frente a esa sensación sepamos cómo sobrellevarla, ¿no? Porque a veces hay personas que frente a esa sensación de nostalgia o de dislocación, lo llevan muy profundamente y a veces con mucho pesar y a veces caen hasta en depresión, ¿no? O en cosas más densas, sin saber cómo canalizar por un lado positivo, ¿no? Bueno, voy a continuar. No sé si Vicky o Ivonne quieren participar o Johnny. Si no, tenemos otras preguntitas al frente también, la que podrán explayarse. Muy sencillas, ¿no? Sobre todo para compartir. Vamos a avanzar un poquito más. Am, entonces, ¿qué sucedió? Cuando este planeta Capella estaba en ese momento de gran evolución tecnológica, social, pero había, no todos, pero había una parcela, una parte de espíritus muy densos que no habían conseguido acompañar una evolución moral, una evolución espiritual, viene el momento en el que el planeta también iba a dar ese salto evolutivo. Y es ahí donde para ellos llega su momento de apocalipsis, de juicio final, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo. Y no es tanto una destrucción planetaria, y sí es que es un momento de separación
del trigo de la cizaña del que nos habla Jesucristo, ¿no? Es el momento en que los espíritus que sí vibran en la frecuencia de ese planeta vuelven a encarnar, a continuar creciendo en ese planeta, evolucionando y avanzando, y los que no, que ya no consiguen encarnar porque son muy densos vibratoriamente, tienen que pasar una temporada, un tiempo en planetas más primitivos. Esto podría parecer un castigo, podría parecer una punición kármica. Sin embargo, a los ojos, ¿no? De la divinidad, viéndolo con ojos mayores, más que un castigo, esto es una misericordia del karma, de los señores del karma, que permiten que estos seres, en vez de ser destruidos, vayan a otros planetas primitivos, más primitivos del que aquel en el que ellos vivían, para que puedan quemar su karma, pagar sus penas y al mismo tiempo traer a la humanidad incipiente y rústica que había en ese tiempo, traerles un adelanto. Ahí los dos se benefician. Ellos traen sus adelantos, traen su tecnología, traen sus nuevas formas de pensar y con eso purifican su karma para un día retornar a su patria espiritual, para retornar a su planeta, a su promoción, a su grupo original. Y los que viven en ese planeta un poco más atrasado, todavía menos evolucionado, se benefician de la venida de estos seres, ¿no? Y de esa simbiosis y de ese intercambio es que aprenden los dos, ¿no? Entonces, a este descenso y caída lo tenemos así. La Tierra, nuestro planeta, funcionó como un imán para estos exiliados, para estos seres que ya no podían encarnar más en ese planeta muy avanzado que era Capella. Estos seres ya llegaron hacia aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, según los registros. En este caso hay una literatura espírita del señor Edgar Armond, ¿no? Hay un libro que él tiene, que inclusive yo lo tengo aquí, que es Los exiliados de Capella. Sin embargo, no pertenece esta teoría exclusivamente a los espíritas. La presencia y la narración de seres venidos de otros planetas, de tiempos en tiempos, para auxiliar, para traer luz y evolución a la humanidad, es una constante en las disciplinas esotéricas, metafísicas. Algunos vienen como seres muy elevados que hacen un sacrificio y vienen a darnos luz, como los que en algún momento hicimos referencia muy de leve cuando hablamos de la luz de Prometeo, que representaba a los antiguos Manasaputras o señores de la mente que en épocas muy antiguas nos trajeron la chispa de la mente, ¿no? Que también los conocen como los señores de Venus, y bueno, estos son nomenclaturas, pero imaginemos que son seres vecinos, ¿no? Que están mucho más evolucionados que nosotros y vinieron y nos trajeron luz, ¿no? Algunos vienen por ese tipo de trabajo, otros vienen por un exilio, pero como ellos vienen de una sociedad más avanzada, también nos traen conocimiento. Entonces la Tierra es un lugar, es una gran escuela en la que a veces hay profesores locales, hay profesores que vienen de afuera y así vamos aprendiendo. En algún momento, nosotros, cuando evolucionemos mucho más, también llegará el momento en que tengamos algunos de nuestros representantes que irán a otros lugares y a otros planetas a ayudar por algunas temporadas, ¿no? Entonces sí, inclusive, por ejemplo, hay algunas, había estado investigando, hay algunas narraciones que hablan, creo, y lo voy a investigar más para traerlo después, que habría algunas narraciones de nuestra cultura precolombina que muchos se centran en visitantes de las Pléyades, por ejemplo, y por ahí. O sea, siempre hay esta referencia a seres venidos de las estrellas para traernos conocimiento y traernos luz. Entonces, esto de aquí no es solamente una narración de los espíritus. Ellos le dieron un nombre con el que se hizo conocido dentro del conocimiento esotérico, pero ya es un concepto bastante frecuente en el conocimiento ocultista. ¿Ok? Entonces, volvamos. Estos seres de Capella llegan hacia aproximadamente 12.000 años antes de Cristo.
según los registros de la literatura espírita del señor Edgar Armond, ¿ya? Que fue el que lo juntó toda esta información en un libro. Fue el choque de dos mundos, las mentes brillantes de Capella encerradas en los cuerpos densos y primitivos de la tierra de aquel entonces. Esta es la verdadera caída de los ángeles de la que se habla en la Biblia. No cayeron a un infierno de fuego, sino a la prisión de la carne. Por eso, a lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han tenido una obsesión inexplicable con el cielo, la adoración al sol, las pirámides apuntando a las estrellas y la mirada perdida en el horizonte no son solo religión, es una nostalgia atávica. Es el alma del exiliado que en secreto llora por la patria espiritual que perdió. O sea, estos antiguos pueblos, estas culturas, en sus adoraciones solares, en su aparente obsesión por conocer el cielo, las estrellas y todo esto, eran sus espíritus sintiendo que eran de otro lugar y que querían volver. Es la nostalgia atávica. La nostalgia atávica es eso, atávico, como les dije, es de vidas pasadas, ¿no? Esa sensación que uno tiene de que pertenece a otro lugar y que a veces se siente dislocado en eso, ¿no? Muchos de nosotros todavía sentimos esa nostalgia del hogar. Si sientes que no encajas, que este mundo es demasiado tosco y violento, es porque tal vez tu memoria profunda recuerda aún la armonía de Capella, pero tu orgullo todavía te mantiene anclado aquí. Según lo que he podido buscar y siempre que uno busca sobre este tema, se dice que ya la mayoría de capelinos que vinieron y trajeron luz y ayudaron a que se desarrollen las grandes culturas como la egipcia, los sumerios, los mesopotámicos, etcétera. Y ya la gran mayoría retornó, ya pagó su karma, nos trajo conocimiento y ya retornó a su mundo, ¿no? Pagaron sus karmas pesados y ya retornó. Es posible que existan personas que tal vez sean de Capella y no hayan retornado? Es posible, no hay cómo saberlo exactamente. Pero ¿y si también ya no hay y nosotros los que estamos somos hijos de la tierra, somos terrestres mismos, nos queda la experiencia de lo que vivieron miles de años atrás esta humanidad, ¿no? Estas dos humanidades, la terráquea y los de Capella y la interacción que tuvieron. Entonces es muy interesante entender cómo que funcionan estos procesos, porque nosotros como Tierra, como planeta, también nos estamos aproximando a un punto de quiebre. También nos estamos aproximando a un punto en el que el planeta dejará de ser un planeta de sufrimiento para dar un paso y transformarse en un planeta de, como le dicen los espíritas, un planeta de regeneración o como lo ven los astrólogos, el planeta en la era de Acuario. O sea, si vamos a encajar, todos apuntan a que estamos entrando a un nuevo momento, a una nueva era. Y por eso los cambios bruscos que están habiendo, las guerras que hemos tenido, la abundancia de espíritus densos que están dando sus últimas pataleadas de, como dicen, manotazos de ahogado, ¿no? Porque uno dice, mucha gente que no entiende este concepto, y esto es lo importante de esta reunión, dice, ay, el mundo parece que está peor que antes. Se supone que hemos evolucionado, pero aparecen más políticos corruptos, aparecen más dictadores, hay más guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo vemos bajo los ojos, bajo la óptica del esoterismo, cuando hay un pico evolutivo, estos seres están en sus últimas encarnaciones. Para ellos ya están ahí, están en el momento en el que ya ellos ya no van a poder encarnar más en la tierra. Y ya están siendo limpiados, ¿no? Una vez que desencarnan, posiblemente ya no consigan encarnar en la tierra. Por eso es que los seres que están todavía muy agarrados a una densidad, a una vibración muy pesada, criminales, bandidos, asesinos, terroristas, de todos los tipos, de todos los credos que están ahí en este mundo y lo dejan denso, esas personas sienten que ya son las últimas oportunidades y no consiguen vencer sus instintos
y por eso es que se agarran fuertemente y por eso es que hay este choque entre la luz y la densidad. Entonces, en vez de apavorarnos, de asustarnos, de preocuparnos tanto, uno tiene que verlo con la esperanza de que estas décadas, ¿no? que vienen, en vez de ser un momento terrible, aunque sean terribles, son momentos de gran transformación, ¿ok? Déjame ver cuál es la... Así. Apenas para encajarlo en el tiempo. Cuando se habla de 12.000 años antes de Cristo, es justo el momento en el que los últimos rezagos de la Atlántida, de la humanidad anterior, estaban desapareciendo. Para quien no esté familiarizado con el tema de la Atlántida, genealogía esotérica, no hay problema. Lo vamos a ver en alguno de los bloques posteriores, justo hablábamos con Johnny, porque sentimos que hay que dar una refrescada a este tema y eso nos va a ampliar la visión de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero apenas para entender, la humanidad que existió antes de nosotros, los atlantes, después de un larguísimo tiempo, ya venía desapareciendo. Cuando ellos van desapareciendo, y la humanidad sufre también grandes mudanzas en esa época, coincide con la llegada de estos seres que ayudan a dar un nuevo impulso evolutivo a la humanidad que se había quedado después de todas estas, de estos grandes cambios, se había quedado un poco, no voy a decir estancada en su evolución, pero que necesitaba un impulso, ¿no? Y ahora nosotros como humanidad, todos estos cambios que vemos, estas guerras, estas desgracias, los terremotos, todo, están justo con la entrada y la venida de la era de Acuario. Una nueva era, ¿no? De luz, de conocimiento, de identidad colectiva. ¿Ok? La nostalgia atávica. eh, Muchos de nosotros todavía sentimos esa nostalgia del hogar, ¿no? Así es lo que había hablado hace un instante, ¿no? La nostalgia atávica es esa sensación de que no pertenecemos aquí y del por qué, como pueden ver en esta imagen, que de alguna forma lo representa, estos seres que habían venido muy densos de otro lado terminaron enseñando a una humanidad primitiva los cultos solares y una forma de entender a los cielos y a las estrellas de una forma mayor, ¿no? Ahora, lo que nuestra historia llama de misterio, nosotros lo llamamos de evidencia en el conocimiento ocultista. ¿Por qué? Porque a veces se sorprenden cuando los historiadores cuando dicen, ¿cómo es posible que en una humanidad más primitiva de repente surgió una cultura como los caldeos asirios, los sumerios, los egipcios, que tenían tanto conocimiento astrológico, matemático, como si alguien hubiera venido, dicen, y les hubiera dado todo este conocimiento así de golpe? Ellos no se explican porque a veces son culturas que aparecen aisladas, no tienen antecedentes de culturas que hayan ido progresando y no tienen nada al frente. Es como de la nada, un super sabio aparece y te habla cosas que nadie te habló. Para los historiadores exotéricos, aún es un misterio el cómo es que estas culturas de la nada aparecen con tanto conocimiento. Pero para nosotros, estudiantes de ocultismo, esto de aquí es una de las respuestas, una de las evidencias, ¿no? Por ejemplo, los sumerios nos traen leyes y astronomía que aparecen de la nada, con sistemas de riego, leyes escritas y una astronomía que calculaba ciclos cósmicos imposibles para su época. ¿Ok? Los egipcios, ¿qué otra muestra de que de repente aparece una cultura gigantesca en su evolución? La perfección de las pirámides no muestra una evolución lenta, sino una maestría que parecía venir ya diseñada de otro sistema. Los caldeos asirios poseían un conocimiento estelar que sugería que no estaban descubriendo el cielo, sino recordándolo, ¿no? Entonces, estos exiliados, para ese momento en que estaba, ese momento evolutivo, trajeron el fuego de la inteligencia. Gracias a ellos, la humanidad terrestre despertó.
Sin embargo, la punición en la tierra les sirvió para limpiar su karma, que era lo que decíamos. Aquellos que cumplieron su misión de servicio, que ayudaron a los pueblos primitivos y dominaron su propio ego, ya retornaron a Capella, a su grupo original, tras haber pasado por el crisor del dolor terrestre. Imaginémonos, por ejemplo, nosotros no somos ricos, ¿no? No somos multimillonarios, pero vivimos en una sociedad que a pesar de ser un país en Latinoamérica lleno de problemas, pero que tenemos internet, tenemos agua potable, desagüe, tenemos transporte, si queremos llegar lejos tomamos un avión, nos subimos a un carro, tenemos comida todos los días, si queremos comida nos vamos a un mercado. O sea, vivimos en un sistema que tiene muchas ventajas, pero imaginemos que de repente, por un mal karma acumulado, nos dicen, tú ya no vas a vivir aquí, tú vas a pasar varias vidas, vas a encarnar allá lejos, en medio de la Amazonía, en esas tribus donde no hay tecnología, donde no se han contactado con el ser humano de la civilización aún, donde ellos viven casi en un estado primitivo. Tú vas a vivir ahí y ahí vas a pasar varias encarnaciones. Imagina para una persona a la que le gusta vivir la comodidad de nuestra sociedad moderna, con todas sus ventajas, el castigo, el dolor, la pena que sentiría de tener que dejar sus familias, sus amigos, su comodidad, su confort, todo para ir a vivir allá, en medio de lo más primitivo. O es más, ni siquiera en medio de ellos. Le dirían, te vamos a mudar a otro lugar donde las personas todavía viven en las cavernas, donde no tienen un lenguaje desarrollado, y lo mandan. Obvio que este ser, este espíritu que va a llegar, con sus muchos defectos por su karma negativo, pero va a llegar con un conocimiento. Y de alguna forma él va a impulsar a esa gente primitiva que le rodea a avanzar, va a ayudar, ya que ellos no usan lenguaje y nosotros aquí ya usamos, a veces hablamos varias lenguas, usamos un lenguaje no verbal, usamos tecnología. Imagina ese salto degradativo. Es un suplicio. Entonces, eso es lo que le pasó a los capelinos cuando llegaron a la Tierra en ese estado, en el estado en el que todavía estábamos miles de años atrás. Y hubo ese intercambio. Ellos limpiaron su karma, nos trajeron tecnología y conocimiento y con el tiempo retornaron cuando ya pudieron vibrar similar a cómo vibra su planeta, pudieron retornar. Y nosotros nos beneficiamos mucho de esos conocimientos. ¿Ok? Segundo momento interactivo. Segunda preguntita. ¿Qué parte de tu vida hoy sigue siendo un caos porque te crees demasiado brillante o especial para las reglas de la realidad cotidiana? Ojo, esta pregunta no quiere decir que seamos ah, soberbios o creídos o qué sé yo. O tal vez en algún momento hemos sentido que parte de nosotros tiene algo de especial, justamente por esta sensación de que no pertenecemos y que eso nos ha traído a veces problemas como incomprensión, problemas como, no sé, a ver, yo empiezo. A veces me ha pasado que tengo algunos, no sé, ciertas cosas que me gustan, libros que leo, música que escucho no es, como me gusta investigar, no es muy común y no tiene nada de especial, pero me deja aislado y no consigo a veces interactuar con mis hobbies con muchas otras personas porque no lo entienden o qué sé yo. Podría parecer que, uy, me estoy creyendo algo especial. No, pero eso sí me ha generado caos por a veces sentirme solo o aislado o con pocas personas con quien yo pueda compartir, ¿no? ¿A ustedes les ha sucedido algo similar? ¿En algún momento de sus vidas han sentido algo parecido? ¿Con alguna característica o algunas cosas de ustedes?
No sé. Ernesto, si me Sí, permites nuevamente, mira, hoy en claro. día justamente hemos estado con un ciclo de capacitaciones en todo febrero, como ustedes saben, en el colegio, y hemos tenido muchas interacciones con las psicólogas. Y No, cuando hemos conversado con las psicólogas, ellas nos han dicho que una cosa que me pareció muy curiosa, que cada vez hay más chicos que tienen como diagnósticos un poco extraños. Ya no es solamente el autismo, esto, el otro, etcétera, sino que cada vez la psicología, claro, también alguien podrá decir, tienen los psicólogos la tendencia a ampliar el espectro de los diagnósticos y crear cada vez muchos, muchos más casos de los que habían antes, ¿no? Entre sí. comillas, ¿no? Así que, y tal vez sigan creando más casos, más particularidades. Ahora, yo lo veo de otra manera. Yo creo que todos los seres humanos somos un universo diferente. Pero para responder más a tu pregunta, yo sí particularmente he sentido y he visto en otras personas que entran en esa especie de caos al que tú te refieres, ¿verdad? A ese caos no sé si llamarlo por quererse brillante, porque es un poquito como que daría la sensación de que quien lo dice o quien lo explica peca de soberbia. No, no es Ujú. por brillantez, es creo por sentirse un poco raro. Esa es la verdad. A mí desde muy joven muchas cosas no me parecían. Así Ajá. sencillamente, sin mayores explicaciones, sin mayores investigaciones, algo dentro mío me decía, no es así. Ahora, tampoco yo, siendo muy joven, tenía la forma, ni la manera, ni la capacidad de decirte, y como si es, ¿no? No, pero sí tenía la sensación de que no era como me lo decían o como lo miraba a mi alrededor. Entonces eso claramente a mí, en época sobre todo adolescente, me hacía sentir raro, me hacía sentir diferente, especial. No brillante, porque no veía ningún brillo particular en mí, sino simplemente me sentía como que desubicado, ¿no? Y entonces eso también me llevaba a un cierto caos, porque cuando intentaba interactuar con amigos de la universidad, yo sentía, mira, te lo voy a decir de esta forma a ti y a todos los amigos legionarios que están acá. Yo sentía que no sintonizaban. Era una cosa como de una frecuencia, ¿no? Como de la radio, que tú tratas de agarrar la emisora que estás buscando y si no le agarras el punto exacto, como que hay ciertas interferencias. Y si sigues dándole al dial, pues se aleja, ¿no? Y cada vez escuchas menos y retrocedes y escuchas mejor, hasta que llega un punto en donde sintonizas bien. Algo así a mí me ha pasado. Muy pocas veces he logrado sintonizar plenamente con personas. Y cuando he empezado a estudiar en la universidad, he empezado a interactuar en el trabajo, en los trabajos, etcétera, siempre he tenido esa sensación de que la interacción requiere una sintonía para que sea fluida. Puedes interactuar con muchas personas que no hablan como tú, que no piensan como tú, que no necesariamente tienen tus propios gustos, e igual la madurez te hace ser funcional finalmente. O sea, tienes que interactuar, tienes que actuar, tienes que compartir, etcétera. Yo lo sentí desde muy joven con mi propia familia. Yo sentía que mi familia eran, no sé, ellos me miraban a mí como raro, pero yo también pensaba, sobre todo con esa rebeldía del adolescente, ¿y por qué los raros no son ellos? Ellos son los raros, ¿no? Pero claramente, si la mayoría establece digamos, el estándar normal, pues sí, finalmente yo perdía y terminaba siendo yo el raro, el extraño, ¿no? El no común. Entonces, y eso sí, me ha creado caos, me ha traído problemas emocionales, me ha traído también problemas de interacción, etcétera, etcétera. Y en fin, creo que a lo que me dediqué finalmente, que fue profesor, a mí me salvó la vida en cierto modo, porque yo siempre, yo no he sido muy sociable, yo he sido bastante introvertido, sobre todo de muy niño. Entonces, luego, el hecho de ser profesor
a mí me ayudó mucho para poder verme en la necesidad obligatoria de interactuar, no solamente con otros profesores, que teníamos todos el mismo propósito de enseñar, sino también con la gente joven. Y eso me emocionó mucho porque descubrí que la gente joven es muy buscadora de cosas nuevas, diferentes, distintas o muy originales. Y ahí es donde yo sintonizaba mejor. Yo sentía que ahí sí, como que hablábamos el mismo idioma. No me quiero extender mucho en esto, pero de alguna manera espero haber respondido un poquito, al menos tu pregunta. Sí, sí, Fernando, muchas gracias. Realmente, o sea, por más que sean emociones, actitudes buenas, generan un caos en el día a día, ¿no? Ah, sobre todo cuando se es más joven, ¿no? Que a veces con la edad uno ya lo va organizando mejor o entendiendo y aceptando mejor. No sé. Vicky, ¿qué nos puedes decir? ¿En algún momento tú has sentido algo similar? Está muteada. Está muteada. Yo veo la vida cotidiana de una forma diferente a lo que lo ven mis amigas o gente. Por ejemplo, lo que para ellos es muy importante y empiezan a rajar o a hablar, yo no les veo importancia y me molesta, Te fastidia. me fastidia. Y yo no entiendo cómo ellos no me entienden. Y te ha pasado a veces que cuando tú no quieres entrarle a esos asuntos y eso te ven mal, tal vez, o Sí, sí. O sea, yo me aparto, pero sí. ya veo que ellos me aíslan. Pero no puedo encajar en esa parte. Ah, mira, sí. Tal vez son vibraciones más pesadas, tú prefieres hacerte tu espacio y sí, a veces es un poco solitario, ¿no? Gracias, Vicky. Ivonne, ¿qué nos puedes decir? Yo no Ya, veo a Ivonne ahí, ¿ah? ¿Está? Uy, ¿dónde está? acá estoy. Hola. Ah, Ah, ya. ya, ahí está. Ya, no, sí parecido, no con el entorno, después como uno como que se acostumbra. Lo que pasa es que yo desde chica me molestaba que mi mamá hablara lisura. Y ya, entonces, yo sentía que no es, ¿no? O sea, mis mamá y mis hermanos varones, no, cuando yo estaba, será, ¿no? Pero sí me molestaba bastante. Y el entorno donde yo vivía, que era un pasaje como decía, callejón de un solo caño, todos eran lisurietas, y yo no encajaba. Yo sentía que no encajaba porque no me gusta hablar lisuras. Bueno, no me gustaba. Este, y yo pienso, aparte de eso, Ya, ya le, ya le de, gusta, ya le gusta. la- un poquito, las cuestiones de la chismosería, mira, qué tal persona, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, todas esas cosas, todo ese forma de ese entorno, porque era mi entorno, era el pasaje donde yo vivía y era mi familia, ¿no? Claro. Y cuando fui creciendo, ya yo era adolescente, ya estaba siendo señorita, y mi sobrino Omar era adolescente, y nos empezamos a conversar. Y ya con Omar y un hermano que me impulsó a que empezara a leer, mi hermano Roberto, que me traía libros como para mi edad y todas esas cosas, yo encajaba bastante. Yo siempre les he hablado de mi sobrino Omar, ¿no? Entonces hablamos de esto, hablamos del otro. Él también le molestaba ciertas cosas, pero era solamente por el entorno. Yo no he estado en otro entorno después, ya, que era diferente, un grupo de amigos, yo misma busqué, no era mi barrio, porque mi barrio igualito, a la espalda era un grupo de amigos que eran diferentes. O sea, les gustaba, oye, he leído tal libro, oye, he leído esto, ¿qué te parece tal cosa? No estaban con lisuras, no estaban, que querían pensar en cómo va a ser más adelante. Totalmente otra visión, ¿no? Entonces me alejé de ese barrio y me fui a ese barrio que yo lo considero mi barrio, aunque no vivía ahí.
Claro. Y, y yo sí sentía que no pertenecía a eso, pero yo no lo he encajonado como que fuera de otro planeta, en otro lugar, sino no pertenecía a ese lugar y sí al otro que me fue ayudando a mí también a ser un poco mejor en el trato, que esas cosas. Pero sí, lo que yo sí he pensado es que Fernando, si era de otro planeta, siempre se lo he dicho, ya ves, me salió bien. Gracias, Ivoncita. Sí, pues realmente a veces el karma nos va colocando en lugares para probar y testar nuestra paciencia también, ¿no? Porque al final todo sucede como tiene que ser, hasta que con el tiempo podamos también encontrar personas con las que viviremos de forma similar, ¿no? Entonces, queriendo o no, esa sensación de extrañeza es necesaria. Kármicamente es necesaria para aprender y tolerar y entender que las personas también son diferentes de nosotros. Ah, Mr. Jones, creo que tú eres quien nos falta para completar este círculo de participaciones. Claro que sí. A ver, eso lo he vivido en dos momentos de mi vida, pero creo que el más resaltante ha sido en la época en que durante una cantidad importante de años decidí ser 100% vegetariano. Ah, Esa situación un poco empezó a generar como que divisionismo social, falta de comprensión de por qué yo no podía conectar con lo que el resto, los amigos y las sociedades en general, hacían de manera regular, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo le daba un fundamento filosófico a esa decisión. claro. Entonces, o sea, como que aparte de no encajar almuerzos laborales, sociales, amicales, y siempre ser el raro en la mesa, la remataba pues con mis argumentos filosóficos, ¿no? O sea, raro más raro, ¿no? ¿No? Entonces, esa situación me dejó en claro que no todos están dispuestos a tolerar ciertas decisiones, ciertas conductas, ciertas formas, y que deciden, por ende, eh, encasillarte, encuadrarte en una idea, en un tipo de persona que para algunos puede ser raro, ofensivo, pero para mí no era algo que me afectara. Entonces, ya, yo creo que eso es porque ya los otros temas ya van más de la mano con la capacidad y la versatilidad que yo siempre he mostrado a lo largo de mi vida en cuanto a poder saber accionar en varios aspectos, ¿no? En lo musical, en lo deportivo, en lo nuestro, que es lo filosófico, en el tema del cultivo de- de los valores. Un poco siempre tenía, creo yo que nos ha pasado a todos, un punto de vista distinto complementario. Eso Ujú. también a algunos les cuadra y los asimilan bien, así como hay que otros que lo ven como inconscientemente algo que amenaza a su forma de Ujú. conectar con el grupo, ¿no? Sí, les Entonces, a incomoda. veces prefería el silencio y con el silencio vivía más en paz. Eso es todo. Sí, muchas gracias, Mr. John. Sí, sí, lo que dices al final es muy presente, ¿no? Muchas veces cuando es una actitud más inofensiva o cuando la persona es más joven también no incomoda tanto, pero con el paso de los años a veces tener una postura, un senso crítico, ¿no? O no ir con el rebaño, mismo que uno sea gentil, que uno exponga y respete el punto de vista de otros, genera incomodidad.
pero desde que nuestra conciencia esté tranquila, bueno, mejor seguir nuestra conciencia y continuar, ¿no? Cada persona irá avanzando y evolucionando según su propio camino. Gracias, gracias a todos. Y ya para ir avanzando hacia la recta final y después de esta narración que el esoterismo nos trae, de una de las tantas oleadas de vida, de los tantos grupos que vinieron a adicionar algo a nuestra humanidad, y en este caso los exiliados de Capella que estuvieron aquí, ¿no? Nos vamos ya al punto final, que sería el reloj del apocalipsis, ¿no? Hoy, nuestra Tierra, ya no hablamos de Capella y de los que vinieron, sino nuestro planeta Tierra, vive su propio momento de transición, su momento Capella. Estamos en una transición de guardia. La era de Piscis, basada en la creencia ciega y en la interiorización, muere para dar paso a la era de Acuario, basada en el saber y la fraternidad. Esto explica el caos que vemos. El fin del mundo no es la destrucción del planeta, sino la demolición de una frecuencia. Como habíamos hablado, el planeta deja vibraciones más densas para pasar a una vibración más sutil. Así como ocurrió en Capella, está ocurriendo una selección del trigo y la cizaña, como nos decía Jesús. Muchos de los espíritus densos que hoy aún causan guerras, odio y destrucción, ya no podrán más encarnar aquí. Al desencarnar, serán deportados, exiliados a otros mundos más densos, como el planeta que algunos llaman Quirón. Algunas filosofías dicen que ese es el nombre del planeta al que estos espíritus terráqueos, terribles, densos, belicosos, serán y ya están siendo exportados en estas grandes ondas de destrucción masiva, las guerras, los terremotos. Cuando grandes grupos fallecen, desencarnan, los más densos y que ya no van a conseguir encarnar aquí ya están siendo seleccionados para ser deportados. Donde en estos mundos, no, en este mundo, en estos lugares más densos y primitivos, donde deberán empezar de nuevo su aprendizaje. Por eso la palabra clave hoy es resignación y soporte. Debemos soportar el ruido final de lo que se va, con la certeza de que los mansos heredarán la tierra. No heredarán la tierra los más inteligentes, sino los que hayan transformado su inteligencia en amor. Esto de aquí que viene, mucho se conecta para nosotros, por lo menos que estamos más próximos de la figura de Jesucristo, así como los otros instructores han tenido sus conocimientos para los otros pueblos del mundo. En nuestro caso, tal vez con el que más nos recordamos por nuestra educación católica y qué sé yo, son las enseñanzas bíblicas. Y cuando Jesús dice y trae su narración, su discurso de las bienaventuranzas, él dice, no, no recuerdo bien, bienaventurados los tanto, tanto, porque esto sucederá, bienaventurados los que estén cansados, porque yo les daré descanso. Pero hay una parte en la que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y ahí uno se pregunta, ¿a qué se referirá con esa mansitud, con esa forma de ser manso? El manso, la persona mansa, no es una persona débil, no es una persona boba, es una persona que puede ser fuerte y belicosa, pero elige la paz. Es una persona que podría con su conocimiento ser soberbia, pero prefiere la humildad. Es otro tipo de fuerza, la fuerza de la mansedumbre, es la fuerza de, mismo que yo pudiera maltratarte, elijo perdonarte. Mismo que yo pudiera gritarte y reclamarte por muchas cosas, prefiero entenderte y perdonarte. Esa es la mansión. ¿Solo a mí o se fue el audio? Sí, no, no, se ha desconectado, Ernesto, se le ha ido el Ah, audio.
Ah, ya, Vamos ya. a esperar un ratito. Ya. Seguramente ella recupera. Se ha quedado inmóvil también. Sí, pues se ha colgado la señal. Todo esto en realidad, yo tengo la impresión de que tiene mucho que ver con una serie de códigos secretos que están ocultos en muchas tradiciones muy remotas y muy antiguas, de diferentes centros culturales antiguos del mundo, ¿no? Porque hay muchas coincidencias astrológicas, hay coincidencias cronológicas que la historia oficial, pues lamentablemente ha querido contarnos una historia muy distinta, muy falsa y muy equivocada. Yo como profesor de historia me doy cuenta cada vez que todo lo que nos han contado en el colegio y todo son mentiras tremendas. Nos ocultan, nos alejan de un conocimiento profundo y verdadero. Eso es lo malo. Ernesto, de nuevo, estás Sí. muteado. Hola, 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 ¿me escuchan? Ya, ahora sí, te habías congelado. Debes repetir lo último, los últimos 2 minutos. Ya. ¿Desde qué parte más o menos? Estabas en ese mismo, en el reloj del Apocalipsis, hablándonos de, Yo de... había empezado a mencionar sobre las bienaventuranzas de Jesucristo. Sí, sí, sí. Y estaba explicando las características de la mansedumbre. Y es que la mansedumbre tiene mucho que ver con la paz volitiva, con escoger al bien voluntariamente, conscientemente, mismo que podamos agredir, que podamos golpear, que podamos reclamar, tener la fuerza suficiente para escoger el camino positivo. Y sembrar la paz requiere mucha más fuerza, mucho más coraje, mucha más valentía y esfuerzo que escoger el camino negativo. ¿Por qué? Porque es fácil golpear, es fácil gritar, es fácil irritarse y ser belicoso es mucho más fácil. Pero mismo con emociones negativas, porque somos seres humanos y las sentimos, tenemos un cuerpo astral, mismo con todas las injusticias y con todo lo que sucede, respirar y decir, bueno, voy a intentar escoger un camino mejor, voy a intentar enfrentar la injusticia, pero con una forma positiva. Tampoco es dejarse por completo. Uno tiene que luchar contra la injusticia, contra el hambre, contra todo, pero siempre desde un punto de vista positivo. A la oscuridad no se le combate con oscuridad, sino con luz. Entonces, adoptar una actitud de mansedumbre, pero en esa perspectiva de una paz activa, de escoger la luz por encima de la oscuridad, es a lo que se refiere las enseñanzas de Jesucristo. Por eso es que dice, los mansos heredarán la tierra, porque los espíritus densos van a salir, van a tener que continuar su evolución, por lo menos durante unas épocas, en otros planetas más densos. Por eso es que dice, los mansos heredarán la tierra, ¿no? Bueno, con esto cerramos esta narración de la parte de la experiencia de los exiliados de Capela y sus largos tiempos que vivieron aquí con nosotros terráqueos y nos dejaron conocimiento, luz y el ejemplo de cómo ellos tuvieron que quemar sus karmas negativos para volver a su patria espiritual para un momento al que posiblemente se aproxime con nosotros en estas épocas muy caóticas, con guerras, con problemas, con todo lo que vemos. Entonces, cada vez que veamos una figura, sea política, sea dictatorial o sea criminoso, todo eso, pensemos y oremos tal vez porque ellos aprovechen todavía las últimas oportunidades para ver si consiguen ver algo de luz, porque lo más probable es que todos esos seres salgan y sean exiliados a planetas más densos. Y nosotros intentemos trabajar por la luz, ¿no? Aquí, como siempre, algunas lecciones prácticas para el Legionario Azul. Tres nada más, ¿no? Primero hay que entender que el exilio termina cuando el exiliado deja de quejarse de la tierra extraña y empieza a cultivarla.
O sea, mismo que nos sintamos solos, extraños, los raros en una situación, más que reclamar, hay que aprovechar la situación. Uno es la aceptación volitiva. No somos víctimas de la época en que nos tocó vivir. Nadie me entiende, mis gustos nadie los comprende, ay, que no sé qué. No. Eres un estudiante que eligió estar aquí para la graduación final. Si nos quejamos y nos lamentamos de vivir en épocas tan caóticas, de vivir en un mundo lleno de guerras, que por qué nací ahora que parece que se viene el apocalipsis, es muy probable que antes de nacer, en los planos encarnatorios, hayamos escogido venir justamente para este momento, para la gran graduación, para el momento de transición de la Tierra. Entonces, si hemos venido a este momento, es para actuar, para trabajar y ayudar a los otros, más aún si estamos en una escuela de misterios como Legión Azul, como todos los estudiantes de misterios en diversas escuelas filosóficas, esotéricas, todos tienen este mismo llamado. Tenemos el llamado, la obligación, el deber de llevar un poquito de luz a las personas allá afuera que tal vez no han tenido acceso aún a estas cosas. Dos, identificar el atavismo. Cada vez que sintamos soberbia o desprecio por los otros, recuerdas que tal vez eso fue lo que nos sacó de las estrellas. Tal vez fuimos capelinos. Y si no, tal vez eso es lo que en un futuro puede ser que nos conecte con densidades más bajas. Si queremos continuar nuestras próximas encarnaciones en esta Tierra, cuando ella vaya evolucionando un planeta mucho más bonito, mucho mejor, escojamos la luz, porque por soberbia, por egoísmo, por maldad, tal vez nos pase, ojalá que no, lo que le pasó a los capelinos. Tercero, acción de servicio. Tu vibración es tu escudo. Al realizar un acto de cortesía o mantener la calma en el caos, estás asegurando tu permanencia en la nueva tierra de Acuario, en la nueva tierra de luz, de conocimiento, de paz mundial que vendrá con el paso de los siglos. Ay, pero en esta encarnación no voy a ver nada. Claro, pero si trabajas, si limpias tu karma, ayudas a los otros, tú estás asegurando poder permanecer en tus futuras encarnaciones aquí. Al final, el exilio es una lección de humildad. La tierra es un aula y la graduación es el servicio. Para finalizar, esas fueron las lecciones prácticas, pero para sellar el conocimiento, como vimos los objetivos al inicio de la reunión, teníamos tres objetivos, vamos a encontrar el correlato, la unión, el enlace con con este resumen muy chiquito en tres puntos. Primero, nuestra identidad es cósmica. Como habíamos dicho, no somos el resultado de un azar biológico, como dicen los científicos, ¿no? Ah, se juntaron el polvo de estrellas, algunas cosas, algunos cambios de temperatura y ¡pum! Surgió la vida. No, nosotros somos seres espirituales, tenemos un propósito de redención, de mejora, de una transición. Andamos transitando por muchas experiencias para evolucionar interiormente, ¿no? Dos, la humildad es la llave del retorno. El intelecto que una vez nos exilió o exilió a los capelinos, solo podrá salvarnos si se rinde ante la moral y el amor fraternal. O sea, por encima de la arrogancia intelectual, por más avanzados que estemos como sociedad, por más dinero que tengamos, por más todo, tiene que prevalecer el amor, la humildad, los valores, ¿no? Una moralidad interna que nos ayude a conectar, a respetar y a tolerar a todas las personas. Justamente sin llevarlo a un plano tan cósmico, hemos visto que grandes civilizaciones cayeron justamente cuando llegaron al ápice, cuando llegaron tal vez a un tipo de soberbia, se sintieron tan poderosos que vino la caída. Pasó con Roma, pasó con los incas, claro, con los incas, bueno, ya vinieron los españoles, pero hubo décadas, hay unos 30 años desde que llegó Colón allá a las islas hasta que los españoles llegaron. Hubo muchas cosas, enfermedades, guerras civiles, etcétera, etcétera. Ya era tan grande el dominio que ya no tenían cómo administrar más. Sucede, si uno empieza a ver la historia, dicen, ¿no? Que lo que precede a a la caída es el punto más alto, la arrogancia. Tercero, el apocalipsis es una oportunidad. El caos actual es la selección necesaria para que la tierra ascienda. Nuestra meta es ser el manso que permanece,
no el soberbio que es deportado. Habiendo entendido el concepto de la mansedumbre bajo esa perspectiva tan bonita, tan volitiva, tan activa y que requiere tanto coraje y tanta fuerza, ahora uno entiende que los mansos heredarán la tierra. Y uno como legionario apunta con todas las herramientas que hemos recibido hacia ese camino. Con eso vamos terminando, pero les tengo una sorpresita de pocos minutos. Voy a cerrar esto aquí. Y a ver, voy a intentar usar una herramienta que yo ni me había sugerido. Ojalá que podamos usarlas. Les voy a lanzar aquí un quiz de 3 preguntitas para que ustedes marquen la respuesta que crean correcta. ¿Ya? Lo voy a lanzar aquí y ojalá que en sus celulares o computadores lo puedan responder. Es exactamente lo que hemos hablado. No tiene nada de mal, ni nada de diferente. Lo voy a lanzar aquí, ojalá que aparezca en sus Por de pantallas. gas formativo, ¿verdad? No, aquí en el Zoom. Ah, ya. A ver. Listo, lo mandé. Si llegó para Sí, ustedes, me es dicen y visible sí, el gran respondan exilio. el gran exilio. ¿Me dan un minutito? Pueden responder. Ya, ¿cuánto saqué para ver si salí jalado? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Ah, acá hay aplicaciones. Ah, la. Ya, listo. Al Es súper final, sencillo. a ver, Ya a- terminé. La última pregunta, no sé, solo tiene una opción. no, baja, baja. Si bajas un poquito más, te va a aparecer las otras. Escrolea, escrolea. Se fue. No quiere. Sí, ¿no? Para ¿Puedes mí bajarlo tú? aparece, No puedo. La no Dígame, tercera. sé qué es. No, puede mandarlo de nuevo, se me ha escapado. Ya la tercera, ya lo ¿puedes contesté, pero leerlo? ¿Qué? ¿Puedes leerlas? Las últimas Ernesto, tres. la Sigue. última, como somos los anfitriones, a nosotros no podemos ser juez y parte, así que yo no puedo participar. No, yo tampoco puedo participar. Para mí Sí, aparece sí, una claro. pantalla solo con los Ajá, resultados. exacto, sí, sí, tal cual. Sí. puede pasar de nuevo la figura, se ha perdido. La 3. Sí, la tres no se ve. Yo no consigo moverlo para ustedes? Lo que a ustedes les aparece no es lo que aparece a mí. A mí me aparece otra pantallita con los resultados que van respondiendo. Lo que ustedes tienen que Ahora hacer solo es te ver veo la a posición. ti. Ay, no. Si no pueden, no hay Ernesto, problema. ¿puedes pasar la pantalla otra vez con Sí. las preguntas? Mira, Solamente me faltó la Empiécenlo última. por Ernesto, demás. Ernesto, vuelve a hacer la encuesta otra vez. Ya, voy Ponla, a ponla. relanzar. Voy a relanzar. ¿Vale plagiar? Ya, lo lancé de nuevo para La todos, 3. para que todos respondan. Tristeza del tiempo, en sentido. Fernando, he tenido que lanzar de nuevo las preguntas. Por favor, respóndelas. En la transición de guardia, ¿quiénes heredan la A tierra? ver, quiero ver mi respuesta, porfa. Ya, solo al final Entonces, cuando cerramos, ahí vamos a... Aquellos que logren imitar logren el evitar. los mansos que transforman su tiempo igual. Ya, la 2. Ya, ahora sí. Ya, estaba bien. Ya, a ver, Digo, ya.
Fernando, no sé, creo que como Fernando no respondió. Bueno, Pues ya. nada, ya, contesto, Tú, contesto. Iván, sí has respondido, ¿no? Sí, ya respondí. Ya, voy a entonces cerrar aquí. Es que como tuve que mandar de nuevo, imagino que Fernando ha salido y no ha podido ver y no ha respondido. Pero dice aquí, 2 de 5 han respondido. Johnny no, porque como él es anfitrión también no consigue. Yo no he 1, 2, 3. respondido A ver, porque si son... lo hice y Ah, ahora yo no sí. le he respondido ahí porque no sé, yo lo tengo acá. En la número uno te voy a decir la dos, en la número dos, la tres, número, así. No sé No, pero responder. tú no consigues responder, No, Ivonne. Ah, no, no puedes apretar. No, no sabía, pues no me dijiste. Tampoco sabía. Yo lo que he hecho es la no, es número uno, que... acá está la dos, la número dos, la tres, la número tres, la No, dos. Ahí no, está. es Pero, que, Ivonne, Ivonne, tienes que responder porque es como un cuestionario que va a salir una Entonces ponlo de información. nuevo, yo no sabía que era Claro. para ya. ¿Puedes ponerlo y yo respondo? ¿A dónde respondo? ¿Ahí en las en pantallas la nomás? pantalla tienes que En la misma apretarla. pantalla. Pues, ¿tú me has dicho? No me has dicho. A ver, ¿puedes No, ponerlo de disculpa. nuevo, por favor? No Ya, sabía. Ya. si lo hago, ustedes responden todos de nuevo, Iván, Sí, 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 sí. Ivonne, Katz. ¿Puedo mandarlo de Iván. nuevo por última vez? Sí, por ¿Otra favor. vez? Ya, por última vez. Ya, lo voy a mandar por última vez, ya. Ya. La uno. Espera ahí, ¿dónde me sale aquí el botón? Pero no hay como Kahoot que se puede ver el resultado de cada uno. Solo cuando yo finalizo toda la Oh, encuesta va a aparecer todos los resultados. Final es eso. ya. Ya, mándalo. Ya, a ver. Espera aquí. Esto dirá, ¿por qué no entienden? Pues. Ah, es que ya lo mandé, ya. No me deja mandar de nuevo. ¿Ya ves? 3 de 5 ya 60% participó. A ver, no me deja Allá llegar. en la selva. A ver, Ah, ganó Ivonne, vamos ganó a ver. Ivonne. Voy a terminar aquí porque no está dejándome relanzarlo de nuevo. No, no, No hay problema, pero aquí vamos a ver los resultados y tú ya nos dices, Ivoncita, si ya. aparece para ustedes el resultado. No Oh, aparece. no pues dice nada, pero ya yo lo tengo acá apuntado, así que no hay problema. La Yo uno, también dos, lo tengo apuntado. ya, uno, dos. 20, 20. Ya, ahí aparece la pregunta y la respuesta correcta. Ya, tercero. Yala, yala, yala. Doble sentimiento de Pero mucha. no se marca. No, Ya. ahora ya no da para marcar. Ahora vas a ver la respuesta porque ya no me permitía lanzarla de nuevo. No vale, Ya ve, porque en la próxima reunión, ahí ya sabes. Pero ahí tú lo que puedes ver, puedes confirmar tu respuesta. Míralo ahí. ¿y cuál Ahora es está la saliendo. uno? ¿Cuál fue la causa de la capa de la Tierra? ¿Y dónde está la respuesta? Hay tres respuestas, Abajo. no, Imagino que no, abajo de las 3 preguntas. no. Dice catástrofe, tecnología, intelecto, castigo. Ya está, nada más. Bueno, cero. Y abajo, a ver, de la primera pregunta abajo dice, respuesta correcta, intelecto gigante sin moral ni amor. No, no dice acá. Acá dice la segunda pregunta. Ahora sí, Ahora les aparece, ¿cuál fue la respuesta principal que provocó una catástrofe tecnológica, un intelecto gigante, un castigo? Sí, la tristeza por el pacto. No, incorrecto. Incorrecto. ¿A qué se refiere con la tristeza? No dice la respuesta, está todo enredado. Después, cuando me preguntes, te digo, ¿ya? Están entendiendo. ¿Qué sé? a ver, una preguntita, solo para testar esto aquí. ¿A ustedes sí les aparecen las respuestas ahora correctas? Sí, ¿O no? Sí, Ya.
A En el caso, mí no, es el colmo. Hola, porque... Ay, a ver, solo para finalizar aquí, Ivonne, la primera respuesta, la primera pregunta, lo que provocó el exilio es el intelecto gigante sin moral ni amor, ya. ¿ok? La Ujú. segunda pregunta, la nostalgia atávica se refiere al sentimiento del alma que añora su patria espiritual estelar. Yo he hecho la 13 en la segunda. Ya, Intelecto. perfecto. También. La letra C. En Y el primero, yo he hecho la 2. la tercera pregunta, la tercera pregunta que dice la transición de guardia, ¿quiénes heredarán la tierra? Los mansos que transformaron su inteligencia. Mm. Todo ha sido bien. 20, Entonces pero no ha está sido. ahí. Bueno, esta herramienta, esta herramientita nos ha servido muy rápida. Ya lo iremos puliendo a las próximas reuniones. Gracias, Johnny, por la sugerencia, que Pero no, está no sabía bonita. que... Sí, Así y también ya me despierto como bien. ya la próxima le iremos puliendo mejor. Muchas gracias a todos. El material yo se los paso mañana, el video y el material de lectura. Y ya pues, porque aquí ya para mí ya es tarde hoy día. ¿Ya? Ya, Vale, mi para hermano, Vamos. Gracias. Ah, abrazos para todos. chao, Gracias. gracias, Gracias a Chao, gracias. buenas todos. noches. Chao. Sí. adiós. Linda semana. Chao.